Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Les deseamos un feliz Santo Sábado. Estamos reanudando la transmisión porque hay pequeños problemas de internet. Así que les deseamos un feliz sábado a cada uno de ustedes. En esta mañana, lo que nos convoca, como todo sábado, el estudio de la palabra. Y vamos a ir al libro de Juan, Vamos a ir al capítulo número 14. Al capítulo número 14 y el verso 27. El verso 27. Aquí hay algo muy interesante concerniente al tiempo en que nosotros estamos viviendo. Es muy importante, por eso, escudriñar la palabra, porque el Señor Jesús dijo que escudriñáramos la palabra porque en ella encontramos vida eterna. Y San Juan 14, 27 dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Este texto es muy importante y es especial que nosotros podamos entender, donde Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué es lo que necesita o requiere el mundo en estos momentos? Paz. Pero no es como la que el Señor está ofreciéndonos a nosotros en esta mañana. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la palabra profética debe de cumplirse. Nosotros vemos en el libro profético de Mateo 24, el capítulo el verso número 6 y el 7, vamos a ir ahí. Mateo 24, 6 y 7. Y ahí dice que nos íbamos a encontrar con lo que está sucediendo hoy en el mundo y específicamente en Ucrania. Dice de la siguiente manera: oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esta última palabra a muchos los hace estar confiados. El cumplimiento de esta palabra, y especialmente de esta última frase, dice: es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y no significa que el fin está largo. El fin está a la vuelta de la esquina. Y el 7 reafirma: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Esa es la palabra profética que está en el cumplimiento. Ahora, la paz que ofrece Dios no es como la paz que ofrece el mundo. Por eso Él dice: esta paz que yo ofrezco no es como la que el mundo ofrece. Ahora, el cristiano, estudiante, diligente de la palabra y aún de la profecía, va a entender estas cosas así. Oramos nosotros por la protección de los hermanos en esos lugares o en ese lugar específicamente donde se está desarrollando este conflicto bélico. Oramos por ellos. Que la protección de Dios sea para con ellos. Pero estos conflictos no van a terminar porque el cumplimiento es profético. Ahora, vamos a ir al libro de
Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 5 y el verso número 3. Ahora vean ustedes por qué estamos diciendo esto. La palabra tiene que cumplirse. Primera de Tesalonicenses 5 y el verso número 3 dice que cuando digan paz, la paz que ofrece el mundo, esta es la paz que ofrece el mundo, no es la paz que ofrece Dios. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Entonces, la paz que nosotros debemos procurar es la paz que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. La paz que ofrece el mundo es efímera, porque conflictos van a haber, están profetizados, conflictos van a haber, crisis va a haber, y no queremos nosotros ser pesimistas, pero crisis va a haber. Y esto es el borde, apenas el borde de una gran crisis que se avecina. Pero nosotros, como adventistas del séptimo día, que debemos tener la mirada fija en el cumplimiento profético de su palabra, debemos entender que los eventos, o qué son los eventos espirituales que se desarrollan cuando está ese escenario. ¿Cuáles son los eventos? Cuando nosotros miramos este escenario en el mundo. Entonces, en eventos de los últimos días, esto nosotros venimos desde hace mucho tiempo compartiendo. En eventos de los últimos días hay unas citas bastante especiales que se coteja con el tiempo actual. Y dice lo siguiente: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad. Hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. ¿Y qué tipo de relación hay entre las naciones? ¿Es tensa? ¿Es de rumores de guerra? ¿Es de guerra? Sí. Entonces vemos que la pluma inspirada coteja de acuerdo al cumplimiento profético. Y observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconoce que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Desde que yo tengo uso de razón y el conocimiento de estos libros, al leer esto hace unos 10, 15, 20 años atrás, y lo que pasa hoy en el mundo, no solo por lo que está pasando en Ucrania, sino que todo lo que está pasando en el mundo, cuando usted leyó hace 15, 20, 10 o 5 años atrás, tal vez no había el escenario que hoy tenemos. No solo por guerra, sino también por la epidemia y por todo lo que el mundo está pasando. Así que es un cumplimiento profético. Las calamidades en tierra. Calamidades en tierra. ¿Ustedes han visto lo que Argentina está sufriendo hoy por hoy? ¿Qué es lo que está sufriendo Argentina? A ver, ¿han visto qué es? Incendio. Unos incendios voraz. Eso tiene un objetivo. Eso tiene un proyecto. Calamidades en la tierra, el mar,
la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. O sea, como dije al principio, esto apenas son los bordes de algo mayor. ¿Han visto lo que sucede ahorita en Canadá? Es parte del cumplimiento. Inestabilidad social. Inestabilidad social. Es parte de ese cumplimiento profético. Y la agencia del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la crisis final. La gente no quiere escuchar estas palabras porque somos futuristas. Y futuristas con grandes planes. Planes que lo único que hace es que nuestra fe se arraigue en las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo van a hacer que los que amemos al mundo nos constituyamos, como dice el apóstol, en enemigos de Dios. Los que amamos el mundo nos constituimos en enemigos de Dios. El mundo, los placeres, todo lo que Él nos ofrece hace que nos constituyamos en enemigos de Dios. Ahora, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y los movimientos finales serán rápidos. Los movimientos finales serán rápidos. Ahora, venimos a un proceso. Venimos a un proceso de estos grandes cambios en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó el problema de la pandemia? ¿En qué año fue? 2019. Bueno, a partir del 2019, grandes cambios en el mundo han sucedido. Y seguirán. Porque dice acá la pluma inspirada, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿Sabe qué me llama la atención? Que hay un cumplimiento exacto de la profecía, pero hay una mala interpretación profética. Lo que hoy está pasando, muchos están haciendo conjeturas con la gran batalla que describe Apocalipsis. Vamos a ir un momento, porque esto tiende a confundir a la gente. En el libro de Apocalipsis, ya le voy a decir el capítulo. Ya le voy a decir el capítulo. En Apocalipsis 20, del verso del 7 en adelante, capítulo 20 del verso del 7 en adelante dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. La Biblia es clara, pero muchas veces la interpretación profética está fuera de su contexto. Y sigue diciendo lo siguiente: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Cuando digo que lo que está sucediendo en el mundo hoy, y específicamente en Ucrania, hay una mala interpretación profética, porque muchos apuntan a que lo que está pasando ahí desata una tercera guerra mundial, y es el cumplimiento de lo que dice aquí: y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
Pero esta gran batalla, como leímos el anterior verso, es después de los 1000 años. Y esos 1000 años constituyen cuando Cristo viene y se lleva a sus escogidos, van a estar 1000 años viviendo en el cielo. Y después de los 1000 años desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y es ahí cuando los impíos resucitan, todos los impíos resucitan con el mismo ímpetu o con el mismo espíritu que murieron. Carlos Magno, Napoleón, todos esos grandes, Alejandro Magno, perdón, todos esos grandes hombres de guerra se van a levantar con ese mismo espíritu y van a planear derrocar a esa nueva Jerusalén, a esa santa ciudad que viene. Entonces, esto hoy tiende a confundir este cumplimiento que es en otro tiempo. Ahora, eso es como una breve explicación de lo que está pasando hoy y de lo que nosotros debiéramos estar atentos. Porque Eventos de los Últimos Días, la página número 1, nos está explicando, nos está ampliando lo que dice Mateo 24, especialmente el 6 y el 7. Ahora, el círculo adventista, nosotros eso debiéramos de reconocerlo como un pequeño tiempo de angustia, un pequeño tiempo de angustia. Porque hay dos tiempos de angustia, el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia de Jacob. Ahora, el pequeño tiempo de angustia, hemos dicho en presentaciones anteriores, que está basada en Mateo 6 y Mateo 7, del 24 capítulo, ¿verdad? Ahora, quiero referirme a eso. En el libro Primeros Escritos, en la página 85, dice de la siguiente manera: el comienzo del tiempo de angustia mencionado, entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Esto hay que, cada vez que yo cito esta cita, siempre digo que nosotros debemos de hacer la diferencia. Debemos hacer la diferencia entre el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia, porque aquí ella lo explica. Y da las razones cómo se diferencia ese pequeño tiempo de angustia y hace una conexión con Mateo 24, del 6 al 7. Vea la conexión. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Eso es lo interesante de la explicación profética y de la pluma inspirada. A ver, vamos a ver si ponemos un poquito de silencio para que podamos entender lo que dice la palabra del Señor. Hoy es un día especial para poder entender la palabra del Señor. Y dice acá: vendrá aflicción sobre la tierra, las naciones se herrarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impida la realización de la obra del tercer ángel. ¿Verdad? Entonces, ¿están airadas las naciones? ¿Y qué dice Mateo 24:6? Oiréis de guerra y rumores de guerra. Por eso es que el pequeño tiempo de angustia se relaciona siempre con rumores de guerra. Oiréis rumores de guerra. Las naciones se van a airar. Entonces este es un punto muy importante que nosotros debemos hacer diferencia entre el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. Entonces dice que por misericordia
el Señor mantendrá en jaque para que no impida la realización de la obra del tercer ángel. El tercer ángel, el mensaje de los tres ángeles, hoy por hoy debe resonar en los oídos de todo el mundo, alertando a la gente de este mundo de lo que viene. Y sigue diciendo algo muy importante que va a pasar en este pequeño tiempo de angustia. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. O sea, que es un tiempo muy especial el que nosotros estamos empezando a vivir. Desde hace algún tiempo estamos viviendo algo muy especial. Y es que es un pequeño periodo antes del cierre de la gracia. Es un pequeño periodo donde la lluvia tardía va a descender. Ahora, nadie va a experimentar lluvia tardía si no ha experimentado lluvia temprana. Y el punto aquí a valorar qué es lo que trae el pequeño tiempo de angustia. Aquí en este mismo libro de Primeros Escritos, la página 41, hay una breve explicación de lo que se llama conmoción de las potestades del cielo. La página 41 de Primeros Escritos, hay una breve explicación de lo que se llama la conmoción de las potestades del cielo. Y dice lo siguiente: vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Todo lo que sucede en este mundo tiene un orden, y es un orden profético. Las cosas no suceden porque al presidente de Rusia se le ocurrió, ni que al presidente de Ucrania se le ocurrió, no. Tienen un orden en su cumplimiento profético. Y aquí en Primeros Escritos nos aclara: vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Por eso es que nosotros debemos tener la mirada fija en la profecía. Porque si no, vamos a estar como barco en alta mar, sin mapa y sin brújula. Ahora, guerras, rumores de guerra, espada, hambre, pestilencia, conmueven primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna y las estrellas y también la tierra. Hay dos tipos de potestades. Las potestades de la tierra tienen que ver con guerra, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia. Y las potestades del cielo tienen que ver que se van a conmover los cielos, la luna, las estrellas y el sol. Ahora, si nosotros no estamos familiarizados con el don profético, repito, vamos a estar en alta mar, sin mapa y sin brújula. Todo en el cumplimiento profético tiene un orden, y estas son las potestades de la tierra. Y
Vi que la conmoción de las potencias europeas, oiga bien, qué privilegio tenemos nosotros los adventistas del séptimo día. Vi que la conmoción de las potestades europeas no es como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino de las airadas naciones. Entonces no hay que confundir las potestades del cielo y las potestades de la tierra. Y ahí en las potestades de la tierra están, ¿qué dice aquí? Vi que la conmoción de las potencias europeas no es como lo enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino de la airada nación. O sea que las potestades de las potencias europeas son parte de las potestades de la tierra y no del cielo. Es un privilegio tener estos libros. Ya Salomón dijo en el proverbio, un pueblo sin profecía, ¿qué le pasa? Se desenfrena. Un pueblo sin profecía se desenfrena. Y no se ubica en el reloj profético de Dios. Ahora, algo muy importante en este mismo libro, Primeros Escritos, que todo adventista debiera de tener y estudiar, valorar para este tiempo. Primeros Escritos. En el libro Primeros Escritos hay un capítulo que se llama El sellamiento. Y este capítulo está cotejado con lo que dice Apocalipsis, el capítulo número 7. Vamos a ir ahí, antes de leer lo que dice el capítulo del sellamiento de Primeros Escritos. Y el capítulo número 7 de Primeros Escritos dice lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Juan está viendo a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Una pregunta. En la Biblia, vientos, ¿qué significa? ¿Ah? ¿Qué significa? Guerra. Guerra. Entonces, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El 3. Perdón, el 2. Vamos a leer el 2. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora, esto es lo importante por valorar. Los acontecimientos en las potestades de la tierra ahorita nos están diciendo a nosotros que estamos arribando a ese pequeño tiempo de angustia. Y el pequeño tiempo de angustia trae como fin la lluvia, ¿qué? Tardía. Y la lluvia tardía está relacionada con el sellamiento. Este es el sello. Este es el sellamiento. Este es el sello de los vivos. Este es el sello de los vivos. Y si hay sello de los vivos, esto trae el juicio de los vivos. Porque desde hace mucho tiempo se viene realizando el juicio
de los muertos, 1844. Qué diferente es estudiar que Dios es amor, no lo negamos, que Dios es paz, no lo negamos, pero qué diferente es cuando usted estudia la profecía, estudia la palabra minuciosamente y que muy pronto que gozamos todavía de paz, no haber paz, viene destrucción repentina, y para poder clasificar entre los sellados tiene que haber una preparación. Dios puede ser un Dios de amor, puede ser un Dios de paz, pero así como prácticamente no había nada en Sodoma y Gomorra que pudiera rescatarse, solo unos cuantos se rescataron, así el Señor traerá su paga a las naciones o a los individuos que no obedecieron su palabra. En Sodoma y Gomorra solo estaba Lot, su esposa y sus hijos. Y en la esposa de Lot se ejemplifica a personas que aman a este mundo y que no obedecen la advertencia que Dios nos da para estos días. No améis al mundo, ni las cosas que nos ofrece el mundo. Porque el amar al mundo trae consigo ¿qué? Destrucción y muerte. La esposa de Lot murió convertida en una estatua de sal. Ahora, si Apocalipsis 7, el Señor está advirtiendo aún por misericordia a los ángeles que retengan los vientos, y apenas nosotros vemos los bordes que se desatan esas conmociones de la tierra, de esas potestades en la tierra, y nosotros vemos que hay destrucción. Y lógicamente nos conmovemos. Pero todavía no hemos visto nada. Cuando estas conmociones de las potestades de la tierra comiencen en ese pleno cumplimiento. Por eso dice en Eventos de los Últimos Días, en la página número 1, que las agencias del mal se coligan y acrecen su fuerza para la crisis final. Grandes cambios a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Entonces todavía no hemos visto nada. Y no queremos ser alarmistas. Pero una crisis grande aguarda a este mundo. Y nosotros necesitamos prepararnos espiritualmente, porque todos estos eventos apuntan a que el pequeño tiempo de angustia se está anunciando que muy pronto aterrizaremos ahí. Y la lluvia tardía va a descender sobre los que están entendiendo y discerniendo los tiempos. Este tema del sellamiento, que trae todas estas cosas que venimos valorando,
hay que detenerse a valorarlo. ¿Por qué? Ahora es el momento de prepararse. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento? ¿Será dentro de 10 años? ¿5 años? ¿20 años? Si la agenda llega hasta el 2030, ¿cuánto nos falta? 8 años. Grandes cambios están a punto de producirse y serán rápidos. Entonces, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Entonces, como adventistas del séptimo día, estudiantes de la palabra y estudiantes de los testimonios de la pluma inspirada, estamos valorando eso. El sellamiento y el juicio de los vivos, estamos valorando eso. Estas dos cosas van de la mano, el sellamiento y el juicio de los vivos. Si nosotros no clasificamos aquí en el juicio de los vivos, no vamos a poder ser sellados. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sea impura. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos. ¿Qué es lo que trae los afectos de este mundo? Ambición. ¿Y de qué sirve ser ambicioso? ¿De qué sirve granjear este mundo si pierdo mi alma? Ambiciosos, amadores del mundo. El otro día comenté, ¿verdad? Que bien bonito cantamos el canto. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Pero nuestras vidas reflejan todo lo contrario. Reflejan que aún hay amistad con el mundo. Ni los tronos del Sinaí, ni aún el misil o los misiles llamados Satanás que tiene Rusia nos conmoverá. Porque las raíces en el amor a este mundo son muy profundas. Y debemos valorar que en el sellamiento nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. El profeta Jeremías dice que el corazón, dice, es falso, es engañoso. Dice, ¿quién dice lo conocerá? Es el momento actual, en el momento actual, es de interés abrumador. Y es el tiempo donde nosotros debemos de decidirnos por lo genuino. O sea, dejar ese corazón de piedra que es el falso, el engañoso, y permitirle al Señor que nos dé un corazón de carne, donde puede escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, para que ese corazón y esa mente pueda actuar de acuerdo a lo que dice su palabra, y no que actúe de acuerdo a lo que dice los dictados de su corazón engañoso. Y todos los que reciben el sello
deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Esta es la preocupación más grande que debiéramos de tener nosotros en este tiempo. Porque las conmociones de las potestades de la tierra nos anuncian que el tiempo se termina de acuerdo a lo que ha dicho su palabra. Y para valorar lo que dice primero escrito en la página 58. Oiga bien esto. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Si las conmociones de las potestades de la tierra nos anuncian que estamos llegando al pequeño tiempo de angustia, que es un pequeño periodo donde nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo y que muy pronto se levanta, y cuando se levanta se termina ese tiempo de angustia, se termina el tiempo de gracia. Y aquí la página 58, primero escrito, dice que el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y nuestra elección. Esta cita es muy importante para valorarla, examinarla muy bien. El sellamiento es corto y pronto terminará. Y mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y nuestra elección. El tiempo aceptable para decidirnos en qué lado vamos a estar es ahora. Vea, con mucha razón Jesús dijo que iba a hacer esto como en los tiempos de Noé. ¿Cuál era el espíritu de la gente en los tiempos de Noé? ¿Cuál era el espíritu de los niños en el tiempo de Noé? Se burlaban, oídos sordos a la palabra. Eso no sucederá porque ya el pensamiento evolutivo estaba en la mente, ya el ateísmo se había formado. Entonces, tanto como los niños como los adultos se burlaban de Noé, del mensaje que Noé proclamaba. Y así como en los tiempos de Noé dio un tiempo específico que se iba a terminar, hay un tiempo específico, pero nosotros no lo sabemos, solo dice que es corto. Y si es corto, ¿cómo debiéramos estar? ¿Cómo debiéramos estar si el tiempo es corto? Donde solo tenemos evidencias, no tenemos fecha, no tenemos día, cuándo empieza el juicio de los vivos, cuándo empieza el sellamiento, pero sí, la palabra profética nos da pistas. Mateo 24, del 6 al 7, es pista
de lo que está aconteciendo y de la cual vamos aterrizando, que ese pequeño tiempo de angustia, un pequeño periodo donde dice primero escrito, donde Cristo está en el santuario, donde la lluvia tardía descenderá. Y cuando ese periodo específico termine, Miguel se levanta. Entonces, nuestras actitudes livianas, con referente al tiempo, y poco serias también, livianas y poco serias con referente al tiempo que nos está embargando, debiera de cambiar. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto y pronto se terminará. Ahora, vamos a ampliar un poquito más el asunto del sellamiento. Hay un capítulo entero en Primero Escrito. Al principiar el sábado 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por su pueblo, y en la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviera decidido todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción. ¿Qué dijo Jesús? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy nosotros escuchamos la voz de Él, no endurezcamos nuestros corazones, porque Él, con nosotros o sin nosotros, va a dejar el lugar santísimo. Y cuando lo deje, se terminó todo. Viene el gran tiempo de angustia. Entonces, debemos valorar que está en el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiera concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropajes de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazan su verdad. Vi que la cólera de las naciones y la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que seguían una a otra. Entonces el cumplimiento de la profecía tiene un orden. No es como expliqué al principio, de que lo que está pasando tiene que ver con esto, y que no sé qué, y que no sé cuánto. No, tiene un orden. Y también vi que Miguel, que es Jesús, no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo, que es el tiempo de Jacob, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando. Vea bien cómo conecta el airar las naciones, que es el mismo pequeño tiempo de angustia, con el sellamiento. Dice, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrán las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Es muy claro, ¿no? Es muy claro.
Lo que necesitamos es desempolvar la Biblia y el espíritu de profecía para que podamos ubicarnos en el tiempo y entender qué es lo que pasa en este mundo para que nosotros nos preparemos. Ahora, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviesen hechas la obra de Jesús en el santuario. ¿Cuál es la obra de Jesús en el santuario? Sí, intercede, pero va más allá de eso. La obra de Jesús en el lugar santísimo es de limpiar y borrar los pecados de un pueblo que se aparta de ellos. Esa es la obra que se hacía en el santuario terrenal y es la obra que se hace en el santuario celestial. Limpiar, borrar los pecados del pueblo y preservar a su pueblo. Ahora, cuando mencioné que no es lo mismo predicar de que Cristo o Dios es amor y que nos ama con amor eterno y por tanto nos ha prolongado sus misericordias, no significa que eso no tiene un fin y que vamos siempre a jugar con su misericordia y con su gracia. Y que aún así como estamos con ropa y zapatos, Él nos salvará. No. Porque recuerde lo que dice acá. El sello de Dios no será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sea impuro. Entonces nosotros vamos a valorar eso como cristianos o adventistas. Sigue diciendo, el sello no será puesto sobre la frente de un hombre o una mujer impura, no será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo, no será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Entonces, las características de un candidato para el cielo, ¿cuál debe ser? Ser puro y sin mancha. Por eso, el trabajo en el lugar santísimo es limpiar, es purificar a cada uno del creyente que se acerca, confiesa su pecado y obtiene misericordia y perdón para el oportuno socorro. Debemos ser vigilantes cada día y cada mañana, porque en un momento nosotros nos caemos de su gracia, en un momento perdemos su gracia, y debemos experimentar tanto su justicia imputada y su justicia impartida para no caernos de su gracia. La justicia imputada es que la que nosotros recibimos cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros nos vamos a dejar convencer por su Espíritu, y el Espíritu dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros reconocemos que hemos fallado, aceptamos las condiciones que Él nos pide para que nos acerquemos a Él o para que permanezcamos en Él, y Él nos perdona. Al perdonarnos, a brindarnos ese perdón, nos concede su justicia, nos imputa su justicia, nos perdona.
Pero de ahí debemos caminar en justicia. Y por lo tanto necesitamos justicia impartida. Que esa es a diario. Que la vamos a recibir. Siempre y cuando nos acerquemos a diario al trono de su gracia para poder recibir esa justicia impartida. Ahora, sigo con el punto para valorar. Decimos que, dice aquí la pluma inspirada, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas van a enfurecer a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque cuando se termine el tiempo de gracia, nada va a detener las plagas que están preparadas para los que no obedecimos ni amamos la verdad. Y lo que debemos de valorar es que debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos para estos eventos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos escuchan la invitación de misericordia y son examinados y probados, pero pocos son sellados con el sello del Dios viviente. Esto debería preocuparnos a nosotros, porque como he dicho, jugamos al cristianismo, jugamos a las iglesitas, pero no estamos valorando la palabra profética. El sellamiento y el juicio de los vivos, la conmoción de las potestades de la tierra nos anuncian que esto está muy pronto a terminarse. El Evangelio de la Prosperidad invita a muchos, y ese Evangelio de la Prosperidad ha contaminado nuestras iglesias también adventistas, porque invitan a muchos, pero este Evangelio de la Prosperidad, que es el mismo Evangelio light, no apela a la conciencia ni a la razón, porque la gente dice: ¿y qué necesidad tengo yo de arrepentirme? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer cambios o reformas en mi vida? Si piensa así, está justificándose él mismo, una justicia propia, y siente que no tiene necesidad de la justicia de Cristo. No crean que la verdad está, no creamos que la verdad está donde hay multitud. En los tiempos de Jesús, la verdad estaba en unos pocos. Y la verdad no está en instituciones. Y mucho menos cuando las instituciones son corporativas. No está ahí la verdad. Jesús tenía 12 menos 1. Nada más. Hay que valorar Mateo 20:16. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos escuchan la invitación de misericordia y son examinados y probados, pero pocos son sellados con el sello del Dios viviente.
Pocos están dispuestos a humillarse como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y esa es una de las características para poder entrar al reino de los cielos, humillarse como niños. Tener esa inocencia de un niño. Un adulto tiene malicia, tiene engaño. El niño no. Ahora, hay que valorar qué tipo de niños tenemos hoy también, ¿verdad? Porque hoy los niños van muy adelantados. Y más cuando le da un teléfono, cuando le da una tablet y cuando se le educa el televisor. Pero no por eso deja de ser verdad que debemos humillarnos como niñitos para poder entrar en el reino de los cielos. Y el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Oiga bien, si queremos tener el sello del Dios vivo, solo será puesto en la frente de aquellos que son semejantes a Cristo en carácter. Esto es muy pesado cuando realmente no estamos convencidos de que todo esto que estamos estudiando, todo esto que está pasando en el mundo, nos anuncia que muy pronto este mundo se termina y se va a ver envuelto en una crisis cual nunca la hemos visto, y en eventos apenas sospechados. Entonces, la gran masa de llamados cristianos sufrirá un amargo desengaño en el día de Dios. Entonces debemos tener cuidado no estar entre esas masas. La gran masa de llamados cristianos sufrirán un amargo desengaño en el día de Dios. No tienen sobre su frente el sello del Dios viviente. Así que la cosa no es de mucho. La cosa no es de cantidad, sino de calidad. De individuos que estén preparados para poder recibir el sello de Dios en la frente. Y tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, de modo que los sellados son inconmovibles. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos afianzamiento en la verdad? Cuando hay afianzamiento en la verdad, obedecemos. Cuando no, no. Y estamos fluctuando entre el mundo y los caminos del Señor. Y
Tan pronto como sean sellados los que están afianzados en la verdad, tanto intelectual como espiritual, están preparados para el zarandeo. Este vendrá, ciertamente ya ha comenzado, los juicios de Dios están viniendo. El zarandeo tiene varias fases y varios escenarios. El problema es que nosotros debemos de familiarizarnos con estos temas y profundizar para que nos preparemos para lo que viene. Juicio de los vivos, lluvia tardía, equivalente al sellamiento. Si usted y yo no recibimos el sellamiento y el juicio, no pasamos el juicio de los vivos y no recibimos el sello del Dios vivo, quedamos fuera de la contienda. Y vi luego el tercer ángel. ¿Qué anuncia el tercer ángel? ¿O qué anuncian los tres ángeles? Que la hora de su juicio había llegado. Y que debemos de salir de Babilonia. Porque el espíritu de Babilonia reina a vista y paciencia dentro del pueblo de Dios. Cuando celebramos cosas que celebra el mundo, el espíritu de Babilonia reina a vista y paciencia en el pueblo de Dios. Y no solo eso, el espíritu de Babilonia en doctrina y en un montón de cosas está. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. ¿Estamos familiarizados nosotros con los tres ángeles? ¿Está afianzada nuestra verdad en los tres ángeles? Primero, anuncia la hora del juicio. El segundo, nos invita a salir de Babilonia. Y el tercero, nos advierte de no adorar a la bestia y a su imagen y de no recibir su marca. Y la palabra de Dios, la pluma inspirada dice que los que se unen con el mundo se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que se unen con el mundo se preparan para recibir la marca de la bestia. Así que debemos de tener claro el mensaje de los tres ángeles, porque su obra es terrible, su misión es tremenda. El ángel que ha de preparar el trigo, que ha de separar el trigo de la cizaña, sellar o atar el trigo para el granero celestial. Y estas cosas deberán absorber completamente la mente y la atención. ¿Qué le parece? ¿Hemos creído en los tres ángeles? Es el que separa el trigo y la cizaña, dice, sellar y atar al trigo. La obra del tercer ángel es terrible. Y aquí se me viene a la mente el mensaje del testigo fiel.
El mensaje del testigo fiel es un mensaje directo, que depende y cuelga el destino de cada alma. El testigo fiel nos dice que somos miserables, somos pobres, somos desventurados, estamos afligidos, cuitados. El testigo fiel está desnudando nuestra condición, pero al mismo tiempo nos está dando la solución. He aquí, yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y también dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El 3:19 de Apocalipsis. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. Esta es la receta que el testigo fiel le da a la iglesia de la Odisea para este tiempo. La iglesia que dice creer en el mensaje de los 3 ángeles. Pero la iglesia que dice creer en el mensaje de los 3 ángeles debe de comprender que el mensaje del tercer ángel, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, sellar o atar al trigo para el granero celestial. Y estas cosas deberán absorber completamente la mente y la atención. Tres cosas que impiden, que ha impedido a lo largo de esta historia cristiana entender y aceptar la verdad. 3 cosas. Deseo de toda la gente lo enumera. 3 cosas. La tradición, la educación y los sacerdotes. Y cuando hablo de sacerdote, el Señor Jesús lo estaba hablando en el contexto de sacerdotes que ministraban en santuario, equivalente hoy a ministros. 3 cosas que impiden a que nosotros podamos entender la verdad de los 3 ángeles: educación, tradición y ministros. Los discípulos se encontraron también con esas 3 cosas muy grandes que a veces les costaba entender la verdad que el maestro presentaba. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia para aquellos que han ido cediendo paso a paso a la exigencia del mundo. Se ha acomodado a las costumbres. No será cosa difícil ceder a las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a las amenazas de encarcelamiento y a la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se diferencia claramente de la imitación y el oropel de la misma. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad, cual nube. El tamo será llevado por el viento aún en los lugares donde solo vemos sembrados hermosos trigo. ¿Cuántos hombres hoy no son admirados, verdad? Pero dice la pluma inspirada que mucha escoria hay dentro de la iglesia. Y donde hay mucho trigo, se va a ver mucho tamo llevado por el viento. Así que hoy debemos de buscar nuestra salvación con temor y temblor, porque los acontecimientos en el mundo
no solo por lo que pasa en Ucrania, sino por lo que viene pasando desde hace ya un buen tiempo. Nos indican lo que hemos comprobado aquí, la página 58 de Primeros Escritos, que el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Y ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento que debemos asegurar nuestra vocación y nuestra elección. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe, nos dirija, nos ilumine, nos pueda convencer de pecado, de justicia, de juicio y del tiempo en que vivimos. Dios nos guarde en este día. Dios les bendiga.